Hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que vean este video. Bienvenidos al segundo video preclase. En esta ocasión vamos a tratar los temas de tejido muscular y cavidades anatómicas, limitantes anatómicos. Mm, La idea con el presente tema es que ustedes hagan una introducción al mismo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Aquí a mi derecha tengo la guía de estudio. Entonces voy a ir tomando algunas preguntas de la guía para eh, poder, valga la redundancia, guiarlos a ustedes en el estudio del tema. ¿Ok? Dice la pregunta orientadora número uno. ¿Cuál es la importancia del tejido muscular y cuáles son sus funciones? Para responder esta pregunta, permítame que se bloquee esto. Ok, ahora sí. Para entender esta pregunta es importante comprender lo siguiente. Si bien las funciones del tejido muscular son variadas y dentro de ellas pues obviamente se encuentra una función de sostenimiento, a diferencia del tejido conectivo que hablábamos de soporte estructural, en este hablamos de un soporte musculoesquelético, por decirlo de alguna manera, o un soporte de los órganos y de las estructuras que se encuentran al interior del músculo, por ejemplo, en este caso los huesos. Por esa razón se llama soporte osteomuscular. Y obviamente una función relacionada con el movimiento y que evidentemente el movimiento causa o tiene como consecuencia la generación de calor. Entonces también el movimiento muscular es parte relevante e importante. Piensen por ende en la generación de calor, ¿no? Piensen por ende en lo siguiente. Si ustedes están en un lugar donde está haciendo muchísimo frío, es muy posible que la reacción biológica subsecuente es que empiecen a temblar y esa tembladera esté más ligada al hecho de que la contracción muscular, es decir, el movimiento del músculo, va a conllevar necesariamente a la generación de calor. Por esa razón aquí hace referencia a movimiento, contracción, calor. Recuerden que todo el músculo, todos los músculos son derivados de la capa mesodérmica embrional. Entonces, cuando hace referencia a la importancia del tejido muscular y a cuáles son sus funciones, esa situación que se acaba de mencionar la resumiría en cierta medida, pero para entender esto con mucho más detalle tenemos que comentar cómo se clasifica y cómo se subdivide. Y es que resulta que el tejido muscular se clasifica en tejido estriado y tejido muscular liso. Claro, aquí hace referencia a este tejido muscular estriado y liso. Con el paso del desarrollo del tema se van a percatar que los tejidos musculares se dividen de esta manera o se clasificaron más bien por la situación en la que está dispuesto, es decir, de cómo se evidencia. Fíjense en esto. Este tipo de tejido muscular, la imagen que estoy mostrando acá, es una imagen del libro de Gardner. Y lo que está mostrando es que el tejido muscular está formado por fascículos, fibras, miofibrillas, y ya voy a ahondar un poco en este tema, pero la situación es que va todo muy lineal, ¿no? Esto de estriado hace referencia a que tiene o que se evidencia en él estriaciones. Es decir, que si uno lo ve a lo largo, se ve como una fibra de tejido muscular va al lado de otra fibra de tejido muscular y al lado de otra 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 y así de manera sucesiva. Y mira que aquí alcanzas a ver una fibra al lado de otra, al lado de otra. Y entonces esa organización de una fibra al lado de otra forma de estriaciones. ¿Sí? Piensen en las estriaciones como las que probablemente hayan visto en algunas personas que dicen, ay, es que tengo unas estrías en el abdomen o tengo unas estrías en las piernas o en los glúteos y uno ve como unas líneas que son más blancas, ¿no? Que va una como al lado de la otra, están un poquito como en zigzag, no es una línea totalmente recta, pero a lo que voy es que son, digámoslo en cierta medida,
eh, paralelas, van una al lado de la otra, así como mis dedos. Entonces van uno al lado del otro y generan estos huecos o estas hendiduras, estos espacios, y eso es lo que conlleva que se llame o que se denomine que sea estriado. Mientras que la otra parte o por otro lado, el tejido muscular liso le llaman liso no porque no tenga estrías, lo que pasa es que no se ven fácilmente y como su organización, la organización de las fibras musculares o la organización de las miofibrillas y los miofilamentos, sobre todo las miofibrillas, en el interior del mio, músculo, citocélula. Entonces, todo el tejido muscular está formado por miocitos. En el caso del tejido muscular liso, los miocitos del tejido muscular liso, pues en el interior no se ve ningún orden y estos tampoco forman esa característica de estrías. Entonces puede que esto parezca un poco raro, pero permítame en un momento y ya con mucho más detalle se los voy a explicar con el paso del tema. Si bien es importante mencionar que el tejido muscular estriado se divide en tres. Un estriado que le llaman esquelético y pues si se llama esquelético es porque es el músculo que está adherido al esqueleto. Por otro lado, el estriado cardíaco pues es aquel que se relaciona con el corazón o el músculo cardíaco. Y el estriado visceral, que es un tipo específico que ustedes se fijan en Garner, no lo mencionan, pero en Ross Paulina sí lo mencionan. Ellos refieren que es un tipo de tejido muscular el cual está muy relacionado con las porciones iniciales del esófago y ya, que no se encuentra en otro lugar. Por otro lado, el tejido muscular liso no se subdivide en otros tipos de tejidos musculares, solamente es liso, fin de la historia. Entonces, cuando aquí mencionan cómo se clasifican y se subdividen, pues se clasifican en liso, estriado y la clasificación que comenté hace un momento. ¿Cuál es la diferencia entre el tejido estriado y el tejido liso? Eso era lo que yo estaba intentando explicar hace un momento. Entonces voy a irme con mucho más detalle a explicar esta cuestión. Miren que esta imagen, personalmente me parece muy chévere esta imagen. Esta imagen es de Ross Paulina. Esta imagen hace referencia a la organización general de un músculo esquelético. Esto que estás viendo será, por ende, todo el músculo, un músculo, imagínense, eh, cualquier condición un músculo que ustedes quieran poner a colación, en este caso, por ejemplo, imagínate el músculo deltoideo, el músculo pectoral, el bíceps, el tríceps, imagínense en un músculo, y el músculo como tal está formado por fascículos y los fascículos están formados por fibras, ¿sí? Cada fibra muscular es un acúmulo de diferentes células. Y a lo que me refiero con estriado es que fíjense que se ven muy específicamente como cada fibra muscular está interactuando con otra, está como al lado de otra, como si cogieses diferentes, como si cogieses muchos bolígrafos y los tuvieses en la mano y ves que entre uno y otro se generan espacios. Cuando uno los ve de lado, pues uno ve que el espacio es propiamente lo que llaman la estriación. Por esa razón, antes a visualización le llamaron estriado, pero ¿cómo entender el liso? Perdón, sí, por la voz, la verdad es que estoy un poco como disfónico. Eh, es que esta imagen representa relativamente bien el músculo estriado. Y yo le coloco aquí que no tiene estriaciones. Y es cierto en cierta medida porque aquí no es que, aquí a diferencia del otro, uno ve como esta baqueta, la fibra muscular, y viene otra fibra muscular. Pero resulta que en el caso del músculo liso, las células en su interior y la unión entre las mismas, o la interacción entre las mismas, como se ve acá, en esta imagen, están unidas casi como al estilo del tejido epitelial. Y mira cómo se ve en este corte donde uno ve la célula, como al lado de la otra, como al lado de la otra, como al estilo mucho del tejido epitelial. Pero la diferencia es que estas células son alargadas, aplanadas, como si fueran escamosas. Eh, y estas células no organizan estrías, no se ven así el espacio entre, un acúmulo de células y las otras.
Entonces resulta que ante esa condición o ante esa situación, pues le llamaron liso, pero cuando uno le hace zoom a cada una de las células, lo que se percata es que en el interior sí hay estructuras que permiten contraerse, pero que están en desorden, mientras que en el estriado están muy, muy bien ordenadas. Para devolverme y explicarlo con mucho más detalle, porque pues la pregunta que nace ahí es, ¿cómo así que en uno está ordenado y en el otro no está ordenado? Pues entonces vamos a empezar por el más importante y es el músculo estriado esquelético. Es importante que entiendas. Si comprendes cómo está estructurado el músculo estriado esquelético y cómo funciona el músculo estriado esquelético, las funciones de los otros dos tipos que vamos a estudiar, tanto el músculo estriado cardíaco como el músculo liso, van a ser muchísimo más fáciles de comprender. Entonces, en el presente video nos vamos a enfocar en la función del estriado esquelético para de esa manera poder comprender las otras funciones o para comprender las estructuras y las funciones de esos músculos liso y estriado cardíaco. Ok, dice aquí en la guía. ¿Cuál es la diferencia entre el músculo estriado esquelético y el estriado cardíaco y el estriado visceral? Ah, bueno, o sea, esa pregunta ya la contesté. Es muy importante entender lo que dice aquí en el número 2. Describa las características más relevantes del tejido muscular esquelético. Y aquí hay una aclaración. ¿Y a qué hace referencia esa aclaración? Hace referencia a lo siguiente. Primero, hay que entender que todo músculo, por esa razón yo aquí digo, para el caso del músculo esquelético debemos tener en cuenta la figura 8.2 del libro de Gardner, está en la figura 8.2, y digo yo, piensen en esto como un relato, al estilo de las películas cuando tienen una voz en off, como si estuvieran escuchando mi voz en su cabeza. Entonces dicen que, digo, el músculo, imagínense, o imaginémonos cualquier músculo, por ejemplo el deltoides, el bíceps, el tríceps, el pectoral, mayor, menor, el glúteo mayor, menor, el músculo que ustedes quieran. Imagínense en eso. Imagínense que ese músculo está formado por fascículos. ¿Qué son los fascículos? Los fascículos son subunidades del músculo. Pero entonces esto hace como una escalera, ¿no? Una escalera que desciende desde lo más grande hasta lo más pequeñito. Para que ustedes lo puedan entender, yo lo voy a, digamos, lo voy a poner como en una especie de seguidilla. Entonces viene el músculo y el músculo se subdivide, estoy haciendo como si fuese una escalera, desde lo más grande a lo más pequeño. El músculo se divide en estas estructuras llamadas fascículos. Perfecto. Y los fascículos se dividen en fibras o están conformados por fibras, más bien es la determinación correcta. Y aquí lo que alcanzas a ver es el músculo completo, el que escogiste, el que sea, y cada uno de estos que estoy señalando acá, cada uno de estos, pues será un fascículo muscular. Y cuando yo cojo un fascículo muscular y veo que tiene en el interior tiene fibras musculares. Entonces vamos a coger una sola fibra muscular. Las fibras, las fibras, perdón, las fibras, si yo traigo esta imagen, estas dos imágenes en Gardner no están juntas. Una imagen está como una imagen y esta otra se encuentra como 7, 8, 10 páginas adelante. Entonces, yo las pongo así para que te hagas una idea. Ya viste músculo, fascículo, fibra muscular y las fibras musculares, estas serán entonces una fibra muscular, músculo, fascículo, fibra muscular. La fibra muscular está compuesta de una estructura, digamos, interna a la cual se le conoce con el nombre de miofibrillas. Entonces, otra vez, músculo, fascículo, fibra, miofibrilla. Y si se fijan que aquí en el interior esto tiene como unas lineecitas, unas más cortitas, unas más larguitas.
Esas lineecitas se les conoce con el nombre de miofilamentos. Cuando los miofilamentos se agrupan, estos se agrupan como ¿cómo decirlo? Como por segmentos, por decirlo de alguna manera, y cada uno de esos segmentos se le denomina, y voy a ponerlo en color rojo, se le denomina sarcómero. ¿Por qué lo pongo así? Porque puede llamarse sarcómero o sarcómera, cualquiera de los dos está bien dicho. Y por esa razón ya, aquí muestran el sarcómero. Entonces piensa por un momento que viene un sarcómero al lado del otro, al lado del otro, al lado del otro, al lado del otro. Y la unión de los diferentes sarcómeros formados por miofilamentos, pues obviamente va a formar las miofibrillas. Y la miofibrilla, en compañía de otras miofibrillas, formarán la fibra muscular. Fibra muscular. Y las fibras musculares son parte del fascículo muscular. Fascículo muscular. Y los fascículos musculares forman el músculo. Entonces, si ustedes se fijan aquí, lo que acaba de hacer es yendo de lo más grande a lo más pequeño y luego de lo más pequeño a lo más grande. Es para que no se pierdan y lo puedan entender. Esto es más o menos lo que se explica aquí. Solamente que aquí, en esta aclaración, introducen un nuevo término. Entonces, antes de irnos a ese nuevo término, pensemos por ende qué significará la palabra, y voy a ponerlo en otro color, en azul, la palabra mío. La palabra mío hace referencia a músculo. Piensen que todo lo que hace referencia o hable de músculo, pues tendrá el prefijo mío, como miocito. Entonces, qué será el mío? Pongámoslo de otro color. El miocito. Mío de músculo, cito de célula, o sea, la célula muscular. O sea, sé que cómo se le denomina a la célula que conforma los músculos, miocito. Y se está conformando, por ejemplo, los músculos del corazón o el músculo cardíaco le llaman miocito cardíaco o miocito miocárdico. ¿Ok? Listo. Por esa razón se llaman miofibrillas, pues las fibrillas que forman músculo. O miofilamentos, los filamentos que forman músculo. De ahí mi explicación. Ok, ok. Vamos acá. Entonces, es importante entender lo siguiente. Aquí introducen, como yo les decía, una nueva palabra y es esta, misio. Misio hace referencia a recubrimiento conectivo. Recubrimiento conectivo del músculo. Y entonces resulta que ustedes, si son buenos observadores, se fijarán que recubriendo el músculo, recubriendo el fascículo y recubriendo la fibra muscular, tienen esta capa como amarillosa. Esta capa amarillosa es tejido conectivo y cada una de estas recibe un nombre diferente que tiene o que su denominación etimológica por el prefijo te da a entender dónde se encuentra ubicado. Y entonces resulta que hay uno que se llama, perdón, hay uno que se llama epi, misio, hay otro que se llama peri, misio, y hay otro que se llama endo, y recuerden que ambos, los tres, tienen la misma denominación. ¿Cuál es la denominación? Voy a ponerlo aquí en mayúscula, misio. Epimisio, perimisio, endomisio. ¿Cómo se encuentra ligado o relacionado esto? Ah, pues es que resulta que
Esto recuerden que es tejido conectivo y el epimicio recubre al músculo. Epi, ¿qué significa? Epi hace referencia a superficial, como cuando hablábamos de la epidermis, pues superficial a la dermis. Ok, peri, perdón, un momentico. Perdón. Peri hace referencia alrededor de, y el perimicio permite recubrir los fascículos, mientras que el endomicio permite recubrir las fibras. Y por esa razón aquí encuentras, en esta imagen, aquí encuentras epimicio recubriendo el músculo, perimicio recubriendo el fascículo, y endomicio, endo hace referencia a dentro, endomicio, al tejido conectivo que se encuentra recubriendo los músculos. Claro, entonces el tejido conectivo le brinda soporte estructural al músculo. De ahí su función importante, que habíamos visto la semana pasada. O bueno, en el momento en el que vimos tejido conectivo. Y por esa razón aquí mencionan cómo están recubiertos cada miofibrilla, entonces aquí es un resumen de lo que yo estoy comentando. Y hasta aquí consideraría que vamos bastante bien. Ahora, si ya todo esto está entendido, vamos a mencionar lo siguiente, a focalizarnos en la estructura más pequeña del músculo. ¿Cómo se llama la estructura más pequeña del músculo entonces? Miofilamentos y por ende sarcómeros. Esto es importante mencionar porque resulta que los sarcómeros son lo que llamarían la unidad funcional y estructural del músculo. Otras. Unidad funcional y estructural. Cada vez que yo les hable de que algo es la unidad funcional estructural de un órgano o un sistema, es porque de seguro lo que estoy intentando decir es que ahí es donde se suscita la magia de todo. O sea, la magia de ese órgano o de ese sistema o cómo explicar, una muy buena parte de sus funciones parte de la unidad funcional y estructural. ¿Ok? El sarcómero es la unidad funcional estructural del músculo, es decir, que allí es donde se generan los procesos de contracción muscular. Permítanme, les voy a pedir un permiso, un minutito, por favor, gracias. Que mucho mejor. Ok, muy bien. Entonces, porque lo que viene aquí en adelante es que si ya entendiste las características más relevantes del tejido muscular desde el punto de vista de su organización, para poder entender más allá de esas características, hay que describir cómo está conformado el miocito del músculo esquelético y qué tiene que ver el sarcómero en todo esto. Entonces, ¿cómo está conformado? Miren esto. A diferencia de lo que nosotros habíamos visto en el tejido epitelial, en el tejido epitelial es como que viene una célula al lado de la otra, al lado de la otra, al lado de la otra, y sus membranas citoplasmáticas están pegadas, como adheridas una a la otra. Aquí hay una situación importante, y es que aquí la célula o el miocito del músculo estriado esquelético es como mi baqueta, así, tal cual, donde tú no sabes dónde comienza una y dónde termina la otra célula. Eso es lo que muestran aquí en esta imagen.
Si bien, fíjense, por ejemplo, que Gardner muestra estas líneas punteadas acá, y lo que intentamos hacer con esas líneas punteadas es como que, mire, esa podría ser la división entre una célula y la otra, pero no. Aquí no hay división de ninguna célula. Aquí es como una célula al lado de la otra, al lado de la otra, al lado de la otra, pero no sabes o no puedes distinguir dónde comienza una y dónde termina la otra. Una manera muy fácil de entender esto es, perdón el ejemplo burdo, pero es una barra de salchichón, pues. En la barra de salchichón tú no sabes si ahí dice en la etiqueta, dice que tiene res, cerdo y pollo. Y uno dice, ¿dónde está metido todo eso? Entonces, cuando tú partes la taja de salchichón, no sabes dónde empieza la res y dónde termina el pedacito de pollo. O sea, ni la más barraca idea. Es un pedazo de salchichón. Cortes donde lo cortes, va a ser relativamente similar. Exacto. A esa barra de salchichón, la fibra muscular, le llaman sin sitio multinucleado. ¿Qué significa sin sitio multinucleado? Sin, que no tiene sitio, que no tiene un sitio de división de la célula, o sea que en la célula no se sabe dónde se divide. Y multinucleado porque aparentemente tiene muchos núcleos. ¿Y como digo que aparentemente? Bueno, resulta que cada tanto en la fibra muscular, sobre la superficialidad de la fibra muscular, aparecen núcleos. Y por esa razón los núcleos los pintan aquí como hacia la parte externa, como adheridos a la membrana citoplasmática. O sea que vuelvo y te repito, o vuelvo y les repito. La fibra del músculo estriado esquelético está formado por miocitos, pero no puedes saber dónde se termina uno y dónde comienza el otro. A esa denominación de no saber dónde comienza uno y dónde termina el otro, se le denomina sin sitio multinucleado. De ahí la palabra. A diferencia del tejido muscular, del tejido epitelial, donde cada célula va al lado de la otra y se unen por oclusores celulares, células adherentes, desmosomas, uniones de tipo nexo. No, aquí nada, aquí no pasa nada de eso. Aquí viene una célula al lado de la otra, así, prum, corrió un salchichón. Ese es el punto. Hasta ahí, menos. Por esa razón aquí escribe qué es un sin sitio y por qué la fibra muscular recibe este nombre, cosa que ya está súper bien contestada. ¿Cuál es la diferencia entre una fibra muscular y una fibra del tejido conectivo? Pues porque las fibras musculares están formadas de células musculares miocitos, mientras que las fibras de tejido conectivo están formadas, la única célula que forma fibras del tejido conectivo son los fibroblastos, y estas fibras están hechas es de colágeno o elastina. No, aquí, o sea, la diferencia es que aquí las fibras del tejido muscular están hechas de células propiamente dicho, porque estas células son las que, digamos que célula que tiene mitocondria, que tiene núcleos y que en el interior van a tener miofibrillas y que las miofibrillas están formadas por miofilamentos. Y de ahí la diferencia. ¿Cómo se le denomina a la membrana de la fibra muscular? Esto es un punto importante porque aquí viene otra palabra como que se repite, tiende a repetirse, otro prefijo que tiende a repetirse, y es este, sarco. Mira que aquí lo repiten, ¿no? Aquí, sarcómero, sarcolema, sarcoplasma. Y entonces, ¿a qué hace referencia sarco? Sarco, al igual que mío, hace referencia a músculo. Solamente que mío es mucho más específico, digamos, para las células, mientras que cuando se habla de sarco hace referencia a que tiene una relación con el músculo, o con la formación, o con la estructura del músculo. En este caso, piensa que si se llama citoplasma, quítale la palabra, el prefijo cito y ponle sarcoplasma, pues estará hablando del citoplasma de las células musculares. Y en el caso de la membrana se llama sarcolema. ¿Dónde se encuentra el núcleo celular de la... Ah, ya, listo. Ya sabemos dónde se encuentra, pero no por qué. Y el por qué es por
está dado a que el núcleo se encuentra hacia la superficialidad, por aquí hay una imagen que lo muestra con mucho más detalle. Esta placa histológica donde lo que estás viendo es la fibra muscular y en el exterior, como en el borde, ves el núcleo. Porque generalmente en las células uno siempre ve el núcleo en toda la mitad, ¿no? Viene célula, núcleo en la mitad. Pero aquí el núcleo está hacia la periferia y eso es para darle más espacio a, a las miofibrillas, más espacio dentro del citoplasma, dentro del sarcoplasma, más espacio a las miofibrillas para que al tener o sea, al ocupar más espacio, pues digamos que puedan existir más y por ende haya una mejor facilidad desde el punto de vista de la contracción. Es por eso, es para que no ocupe espacio en la mitad, sino hacia la periferia, para que deje espacio para las miofibrillas. Ok. ¿Cuáles son los tres recubrimientos conectivos del tejido? Ah, bueno, eso ya lo resolvimos, eso es lo que se menciona arriba. Ya estoy comentando. Punto, aquí punto importante, o sea, pregunta sobre la pregunta. Y la pregunta sobre la pregunta es, ¿qué tipos de tejidos conectivos son esos? Entonces quiero que me cuenten qué tipo de tejido conectivo es el epimicio, el perimicio y el endomicio. Listo. ¿Cuál es el papel de las células satélites? Esta es una pregunta muy importante, porque aquí empezamos a hablar de algunas cosas cool, y es que cuando yo hago músculo y quiero que mi masa muscular crezca, así como has visto algunos personajes en internet que son así súper masudos, y dice, pero ¿cómo hizo este man para que la masa muscular creciese? Desde el punto de vista biológico, lo que aumenta la masa muscular es la acción propia de las células satélites. Cuando haces ejercicio, las fibras musculares se rompen. Perdón, esto se me fue por otro lado. Las fibras musculares se rompen y las células satélites van a permitir forjar y formar nuevas fibras musculares. Y la formación de esas nuevas fibras musculares va a conllevar a que éstas sean, en general, digamos que más adecuadas hacia la acción de ese individuo. Más adelante les voy a explicar esto. Hay dos clasificaciones de las fibras musculares. Pero en realidad esto lo que va a dar a entender es que la fibra muscular que se generó nueva va a ser muy posiblemente más resistente, mucho más efectiva en la contracción y va a tener un mejor uso de la energía y del oxígeno. Está súper cool. Por eso conlleva que si tú te pones juicioso a aumentar la masa muscular, por ejemplo, porque quieres alzar más peso, pues eso vaya a pasar, porque las fibras musculares viejas no van a ser, o las que se rompieron, las células satélites te van a crear en la necesidad de que tú estás haciendo actividad física cotidianamente. Las células satélites van a generar nuevas fibras musculares que sean más resistentes a la fatiga, al cansancio, con mejor uso de oxígeno, con mejor uso de la glucosa para producir energía. Cosa que ya vamos a hablar un poco más adelante. Pero ese es el papel de las células satélites. O sea, traducción, eh, permitir que haya reestructuración de las fibras musculares. Listo, esa es. ¿De qué forma se clasifican las fibras musculares? Y dice, ¿por qué se denominan fibras blancas, rojas intermedias? Y si otra manera de clasificarlas es por la rapidez de la contracción, la velocidad enzimática, la actividad metabólica, por supuesto, y eso es lo que habla un poco más adelante acá. Pero este punto, eso es lo que habla más adelante acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pechocho? Eh, Se me fue. Eso es lo que habla acá, de las fibras que se clasifican en rojas, blancas o intermedias. O que, por ejemplo, Ross Paulina las clasifica dependiendo de su actividad biológico-metabólica. Pero, vamos a hacer un stop aquí y vamos a ver o a hablar. O sea, voy a saltarme este pedacito, este pequeño segmento de cómo se clasifican las fibras.
para pasar a cuál es la diferencia, la miofibrilla, sarcómero, disco Z y todo esto, o sea, todo lo que refiere a la histología de la fibra muscular. Y luego de que veamos todo eso, ahí sí nos vamos a volver a este punto de cómo se clasifican las fibras, porque ya entendiendo cómo se suscita el proceso de contracción muscular y toda la cosa, pues ahí ya la vaina seguro que va a cuajar mucho mejor. Y lo vas a entender, lo vas a entender mucho mejor. Listo. Yo creo que ya tenemos claro de cuál es la diferencia entre una fibra, una miofibrilla, un miofilamento y un sarcómero, porque ya, pues, digamos que ya los expliqué y es el tamaño, la forma en la que están organizados. Pero a lo que no hemos llegado todavía es si la unidad funcional de la miofibrilla es el sarcómero, ¿cómo está compuesto ese sarcómero? O sea, ¿cuál es la característica de la composición de los sarcómeros? Y es que resulta que los sarcómeros, o sarcómeros, son las unidades formadoras de los miofilamentos. Perdón, de las miofibrillas. O sea que esto es una miofibrilla, esta es otra miofibrilla, esta es otra miofibrilla, esta es otra miofibrilla. Y los puntitos que ustedes ven acá, no sé si los alcanzan a ver, unos puntitos más gruesos, esto es un punto importante, más gruesos o más, por decirlo como chiquitos, a esos se les conoce con el nombre de miofilamentos. Los miofilamentos gruesos, los que se ven más negritos, y los miofilamentos delgados, entre los gruesos y los delgados, forman el sarcómero o sarcómera. Entonces, vean esto, vean esto. Primero, si la miofibrilla está formada por miofilamentos y los miofilamentos por sarcómeros, entonces debe ser que viene un sarcómero al lado del otro, al lado del otro, al lado del otro y al lado del otro, como yo comentaba hace un rato. Y los sarcómeros como tal, pues forman la miofibrilla. Pero si son una unidad, significa que deben estar delimitados. Hagan de cuenta que es como un mapa, ¿no? Como debe tener un límite hacia el sur, hacia el norte, oriente, occidente, una cosa así. Eso sí, perfecto. Si lo piensas así, entonces piensa que los limitantes entre un sarcómero y otro tienen como nombres, letras seguramente. ¿Listo? Y aquí es donde viene algo muy importante. Voy a borrar esto para que te hagas una idea de cómo está organizado esta vuelta. La palabra, aquí hay una palabra clave, una mnemotecnia. Mi mnemotecnia. Mía porque yo no he visto que nadie más la use, sino fue que yo la vi, yo dije como, oiga, eso se me hace como a la siguiente palabra. Maíz. Y yo sé, alguno estará diciendo como que maíz con H. Maíz con H en la mitad, qué carajos. Bueno, ok. Sí, se ve raro, pero es una mnemotecnia y seguro una mnemotecnia y por esa razón es posible que funcione para entender esto. Los límites entre un sarcómero y otro sarcómero, un sarcómero, luego viene otro, luego viene otro. Los límites se les conoce con el nombre de disco Z o línea Z. Entonces lo que tú vas a ver es que este es un sarcómero de un disco Z a otro disco Z. Y aquí parte otro sarcómero de un disco Z a otro disco Z. Y así de manera sucesiva. Para que lo entiendas. Esto es un sarcómero, disco Z, disco Z. Ahora coge esta imagen y duplícala y ponla una al lado de la otra, al lado de la otra, al lado de la otra, y así sucesivamente. Y vas a notar que el limitante entre un sarcómero y otro son, pues, los discos Z. Listo. O sea que lo que vamos a estudiar es cómo está constituido el sarcómero y qué hay dentro de esos dos discos Z. Listo. Y aquí sale el primero. Entonces, número uno. Chun, chun, los discos Z.
¿Qué son los discos Z? Los discos Z son los limitantes entre un sarcómero y otro. ¿Listo? Cool. Ahora, como esta vaina es como un rectángulo, en la mitad, pues debe tener algo como si fuese ¿cómo decirlo? Como un bloque, como si fuera una columna, en toda la mitad. Y a ese bloque o columna en toda la mitad se le conoce con el nombre de banda M. Banda M. Y M, yo lo pienso así porque es que ese M hace referencia al que está en la mitad. Es listo, o sea, viene Z a los lados, M de mitad. Sale. Ahora, claro, tienen M por otras situaciones específicas, más desde el punto de vista biológico, pues para que se hagan una idea. Ahí, hasta ahí vamos menos. Ustedes recuerdan que yo les comenté que los arcómeros estaban formados por miofilamentos, ok, y que los miofilamentos eran gruesos y delgados. Entonces, ¿dónde están estos? Estos que ves aquí, este que ves aquí, pues es el delgadito, y este que ves aquí, pues es el grueso. Entonces, es importante mencionar lo siguiente, que los miofilamentos se dividen en delgados y gruesos. Los delgados, esto es para términos prácticos, porque después vamos a complejizarlo un poco más, los delgados están compuestos de actina y los gruesos están compuestos de miosina. Estas dos moléculas son moléculas absolutamente esenciales para la contracción muscular. De por sí son las que se nombran más cuando se habla del proceso de la contracción muscular, del músculo en general, de los músculos estriados, ya sea cardíaco o ya sea esquelético. Esto es el top de los tops. Uy, ok. Mira, filamento delgado. Entonces el filamento delgado, ¿por qué va a estar formado? Ah, por actina. Y mira, este es el filamento grueso. ¿Y por qué razón sé que es el grueso? Pues porque es más grueso. Sí, yo sé que parece una bobada, pero es en realidad por ello, porque el filamento grueso es grueso porque está formado de miosina. Esa no es la única explicación, pero vuelve y juega. Muchas de las cosas que estoy diciendo es para que se hagan una idea y no se confundan. Y les sea mucho más fácil entenderlo para luego sí meternos en las complejidades. Ya está ahí bien. Claro, a esto lo componen más moléculas y toda la cosa que vamos a mencionar. Los filamentos delgados, que vamos a mencionar más adelante, los filamentos delgados están como amarrados o adheridos o pegados al disco Z. Traducción. El disco Z se encarga de fijar los filamentos delgados. Mientras que la banda M se encarga de fijar los filamentos gruesos. Eso que acabo de decir es muy importante. De ahí la razón de arrancar por Z y M. O sea que Z, perdón, Z no solamente es un limitante, sino que también se encarga de fijar los filamentos delgados, o sea, los filamentos de actina. Mientras que M no solamente es el que está en la mitad, voy a ponerlo así para que sea más fácil de entender. No solamente es el que está en la mitad, sino que también se encarga de fijar los filamentos gruesos. Muy bien, excelente. Pero quedan como tres letras acá. Esas tres letras van a estar ligadas generalmente a
espacios. Miren esto. El espacio que queda, el espacio que queda o que subyace entre la punta de un filamento delgado y la punta del otro filamento delgado, a ese espacio le llaman H. O sea, es decir, que H es el espacio subsecuente entre las puntas de los filamentos delgados. Eso será la banda H. ¿Qué será entonces la banda A? La banda A es el espacio que existe o lo que mide, que en el libro no menciona eso así, pero es el tamaño, la longitud del filamento grueso, desde la punta del filamento grueso hasta la otra punta del filamento grueso. El tamaño de eso, desde la punta hasta la punta, el tamaño de esto, eso es a lo que le llaman la banda A. Y el tercero que queda es a este que le llaman la banda I. ¿Qué es la banda I? La banda I, si ustedes se fijan con detalle, es el espacio que hay entre el filamento grueso de un sarcómero y el filamento grueso de otro sarcómero. Esa es la banda I. Para términos más prácticos, voy a borrar esto de acá abajo, para términos más prácticos, ustedes van a escuchar generalmente que a la banda A le llaman banda oscura A. Entonces yo lo llamo así. Banda A de banda oscura A. ¿Y por qué razón le llaman banda oscura A? O esa es la manera en la que yo le digo, pero ¿por qué le llaman banda oscura? Le llaman banda oscura porque si ustedes se fijan en todo el sarcómero, hay unas lineecitas más gruesas y otras delgadas. Recuerden que es la línea gruesa, pues el filamento grueso de miosina, y que es la línea delgada, pues el filamento delgado de actina. Y entonces el tamaño del filamento grueso le llaman banda oscura. Y entonces ustedes se fijarán que el espacio que hay entre los filamentos gruesos de un sarcómero y otro, aquí lo que hay son filamentos delgados y el filamento delgado pues no genera tanta oscuridad como el grueso, y por esa razón yo, por cuestiones mnemotécnicas, yo le llamo banda clarita, pues porque y de clara. A la banda I le llaman banda clara, pero para que lo tengas en cuenta yo le digo clarita. Y ahí entendimos que la mnemotecnia para esta vuelta es maíz, donde los discos Z son los discos limitantes entre sarcómero y sarcómero, que también fijan los filamentos delgados, mientras que la banda M se encuentra en toda la mitad y fija los filamentos gruesos, mientras que la banda A hace referencia a la banda oscura, que es el tamaño de los filamentos gruesos de punta a punta, mientras que la banda I es el tamaño de los filamentos gruesos entre un sarcómero y otro, y donde se encuentran los filamentos delgados, y por esa razón es clara o clarita desde mi mnemotecnia. Y lo único que faltaría sería H, de la cual ya habíamos hablado en el pasado. H hace referencia al espacio que hay entre la punta de un filamento delgado y la otra punta. Y entonces resulta que, y hasta aquí yo consideraría que ya esto quedó bien solidificado. Hasta este punto, uno lo que podría pensar es lo que dice Gardner. Gardner dice lo siguiente. Dice que el sarcómero, al ser la unidad funcional o funcional estructural de el músculo,
Y al denominarse unidad contráctil, como se menciona en la diapositiva, su situación inherente a la contracción muscular se resumiría en que, lo que se menciona acá abajo, la interacción entre los filamentos gruesos de miosina y los filamentos delgados de actina va a permitir que la banda I se estreche, que H se extinga y que los discos Z se acerquen. Y uno dice, no entendí. Y apenas lo lees a la primera, uno dice, no entendí nada. Bueno, se ve complejo, pero requiere un poquitico de detalle. ¿Qué significa que I se estreche? ¿Dónde está I? I se estreche. Significa que como los discos Z se van a atraer hacia el centro, el espacio entre el filamento grueso de una y la otra va a ser menor y por esa razón Garnet dice que I se estrecha. Ya les voy a mostrar esto con un video. 2. H se extingue. ¿Qué significa que H se extinga? Significa que los dos filamentos, como los discos Z, se acercan, pues las puntas de los filamentos delgados también se van a acercar y por ende ese espacio va a desaparecer. Y 3, los discos Z se acercan. Ah, pues claro, pues como mis manos son el disco Z, ¿no? Y mis dedos son los filamentos delgados. Claro, si los arcómeros se acercan, ese espacio llamado H, pues desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque los discos Z se atraen. Y por ende los filamentos gruesos que están en toda la mitad, a los arcómeros acercarse al centro, pues obviamente los filamentos gruesos van a quedar más cerca. Y ese espacio, los filamentos gruesos, al cual le llaman banda I o banda clarita, pues también va a disminuir, por esa razón menciona que se estrecha. Para esto vamos a ver un video así, una cosa rápida. Les recomiendo mucho que vean este video. Mucho. El tema de hoy es el mecanismo de la contracción muscular. Aquí lo que está mostrando es, bueno, va el músculo, el bíceps, formado por dos grandes fascículos. Listo. Vas haciéndole zoom y lo que ves es que los fascículos están formados por fibras musculares. La organización que... ¡Ay, por favor! La organización que vimos hace un rato. Permítame que... esto. Ya, aquí. Eso. Muy bien. Listo, entonces viene esto. Y aquí se alcanzaban a ver muy bien las fibras, así, lineales, y por esa razón yo les decía que, porque se llama tejido muscular estriado, porque se ven los espacios que genera una fibra al lado de la otra, al lado de la otra, al lado de la otra, y forman estos espacios llamados estriaciones. Listo. Aquí lo que intento hacer es un zoom para meterse en la fibra. ¿Qué es lo que está mostrando acá? Un poquitico más atrás, un poquitico más atrás. ¿Qué es lo que está mostrando acá? Aquí está mostrando una fibra, al lado otra fibra aquí detrás, otra fibra aquí arriba, otra fibra aquí arriba, y esto que ves acá, esto morado que ves acá, será el núcleo que está pegado hacia la porción externa de la célula, como hacia la membrana citoplasmática, el sarcolema. Cool. Y como las fibras están formadas de miofibrillas, lo que estás viendo aquí más adelante, esto, cada uno de estos que estoy señalando acá, este de acá, este de acá, este de acá, será pues una miofibrilla. Listo, ya está ahí. Bien. Mira esto. Las miofibrillas, recuerden que están formadas por miofilamentos. Miofilamentos
de actina o de miosina. Recuerden, los de actina son los delgados, los de miosina son los gruesos. Listo. Y estos, los miofilamentos forman sarcómeros y los sarcómeros forman miofibrillas. Aquí entonces la idea es encontrar dónde están los discos Z y esa joda. Bueno, mira acá. ¿Cuál les parece que sea más clarito y cuál les parece que sea más oscuro? Pues uno dice, pues claro, mire, este se ve así como claro y este se ve así como oscuro. Ahí está el punto para encontrar esta vuelta. Recuerden, los de la banda clarita, nos vemos acá, la banda clarita, disco Z. Claro, recuerdo que antes habíamos dicho que al disco Z están fijados los filamentos delgados, ¿ok? Y que si bien el espacio que viene de los filamentos delgados, por ser delgados, pues no se ve tan oscuro y por esa razón le llamaron clarito. O sea que esto que está aquí, el centro, eso será un disco Z y otro disco Z al lado. Y esto que se ve clarito es porque ahí están los filamentos delgados de actina. Y si este es un disco Z y este es otro, lo que estará aquí en todo el centro, que será, pues M, y que hay M que está en toda la mitad, en M se fijan los filamentos gruesos. Y de la punta de un filamento grueso a la punta de otro filamento grueso que hay, la banda A, llamada banda oscura. O sea, sé que esto será banda I, banda A. Disco Z y M. Banda I, banda A, disco Z y M. ¿Y qué será lo único que hace falta? H, que H es el espacio, este pequeño espacio, entre los filamentos, entre las puntas de los filamentos delgados. Listo, sale. Ahora, quiero que se fijen en lo que va a pasar a continuación en el video. Recuerden, si no entendieron muy bien esto, devuelvan un poquito el video para que lo puedan interiorizar. ¿Miren lo que pasa acá? Eso. ¿Qué pasó ahí? Lo que sé que pasó muy rápido, pero todo bien que ya se los explico. Aquí lo que pasó es que todos los discos Z se, ¿cómo decirlo? Se acercaron entre ellos. O sea que lo que ves acá y lo que menciona la animación es que esto es un sarcómero. O sea que cada uno de estos como cilindro, al lado, al lado, al lado, cada uno de esos es un sarcómero. Y por ende esto será el disco Z, disco Z, disco Z, disco Z. Y todo esto será pues la miofibrilla. Y lo voy a poner bien lento, bien lento, bien lento. Para que ustedes lo puedan revisar. Cuando están cerca, ahí en ese momento se está realizando la contracción muscular, pero cuando el disco Z se aleja, se ven muy bien, se ven muy bien los espacios que acabamos de mencionar. Míralos. Ok, ahí aparecieron. Otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Claro, qué espacios. Mira que los discos Z tienden a acercarse hacia el centro, lo cual permite que la banda I desaparezca. ¿Por qué? Porque hay interacción, recuerden que esto viene así, mis manos son el disco Z, y en el centro está la miosina, y la miosina lo único que hace es quedarse así, quieta. Y lo que se acerca en realidad son los discos Z. Los discos Z, el filamento delgado interactúa con el filamento grueso. ¿Y esto cómo se ve? Aquí hay una representación cool de esta vuelta. Entonces, ¿qué es lo que estás viendo en la animación? Lo que estás viendo es un disco Z, otro disco Z,
Los filamentos delgados, adheridos al disco Z, este será el filamento grueso y por ende, aquí en el centro estará M, cool. Y lo que ves, lo que vas a ver, lo que vas a observar, es que los discos Z se atraen hacia el centro. Mira, cómo llegan y eso. El filamento grueso no se mueve. Aparentemente no se mueve. Los que se mueven son los discos Z. Listo. Hasta ahí, perfecto. Hasta ahí vamos bien. Una explicación de pronto burda para aquellos que no la tienen, no se percataron de eso. Lo que estás viendo acá en la animación es que si es esta línea aquí como en naranja y esta otra que está allá al fondo, lo que está intentando mostrar la animación es que viene este disco Z y en la tridimensionalidad o hacia la profundidad hay otros discos Z que están haciendo exactamente lo mismo. Porque aquí aplica algo importante en el músculo estriado esquelético o en general en el músculo estriado. Algo interesante que más tarde voy a mencionar y es la ley del todo o el nada. O todo el músculo se contrae o ninguno lo hace. Es decir, que si un sarcómero interactúa y sus discos Z se unen, todos los sarcómeros lo van a hacer. Y si todos los sarcómeros lo hace por ende toda la fibra. Y si lo hace una fibra, lo hacen todas las fibras. Y si lo hacen todas las fibras, pues lo hacen todo el fascículo. Y si lo hacen todos los fascículos, pues lo hace el músculo. Es decir, la ley del todo en nada. O todo se contrae o todo está relajado. Pero no es que un pedacito sí, un pedazo no. El músculo estriado funciona así. La ley del todo en nada, importante. Ok. Creo que con esto ya quedó bastante claro la miofibrilla, el sarcómero, dibuja el sarcómero, las bandas I, Z, M, cómo están conformados, cuál es la importancia. De esto no hemos hablado. De esto no hemos hablado. De cómo están estructurados, o sea, cuáles son las moléculas más allá de que conforman los filamentos gruesos, delgados, y que hay algunas que titina, que actina alfa, actina G, bueno, eso ya lo vamos a hablar en un momentito. Pero lo que quiero que lleguen hasta acá, hasta este punto, es esto, que tengan muy claro todo lo que comenté hasta acá. Porque lo que vamos a ver en clase es qué pasa con la contracción muscular de ahí en adelante. ¿Cómo se genera la contracción muscular? Entonces, lo que vamos a ver es cómo interactúa actina con miosina. Subsecuentemente, entonces, se van a dar cuenta cuando realicen la lectura, o sea, hasta aquí viene como el adelanto de la clase. Lo que voy a hacer de aquí en adelante es hacer como un resumen de lo que viene para que ustedes hagan una idea. Pero la clase va a partir desde este punto. Y es como, fíjense en esto, en la imagen. Todas las imágenes parecen como si fueran similares en cuanto a esto, ¿no? Filamento grueso, y en el filamento grueso como que en las puntas del filamento grueso como que vienen como de a, como de a dos semillitas, una cosa así. A eso le llaman cabezas. Las cabezas de miosina. Las cabezas de miosina son las que van a interactuar con la actina. Punto importante. Ese es un punto importante. Por esa razón les comento, por favor, vean el video. Está tanto en la guía, el video, de cómo describir el ciclo de contracción muscular, entender el video, que la ley del todo el nada y toda la cuestión, esto va a ser muy importante. Mentiras, ahora voy a terminar de resolver lo que viene aquí para acá. Ya resolví lo de disco Z, todo esto, pero cómo están compuestos los filamentos para luego sí empezar con el mecanismo de contracción. Para esto tenemos que tener en cuenta, vuelvo y abro el paréntesis, me disculparán. Quiero empezar la clase desde cómo es el ciclo de contracción muscular. De ahí quiero empezar. Porque todo esto que estamos hablando sí es extremadamente importante, pero digamos que el centro, el foco de esto es
¿Cómo se contrae el músculo? Ok. Y aquí es importante mencionar cómo está conformado el filamento grueso y cómo está conformado el filamento delgado. No solamente actina y miosina y ya, sino que tienen un montón de moléculas que las están apoyando. Entonces, el disco Z está conformado puntualmente por una proteína llamada desmina. La desmina conforma el disco Z. Si bien es importante mencionar que el filamento delgado está formado mayoritariamente de actina, pero ¿cómo está conformado? Si ustedes se fijan con detalle, voy a intentar mostrar esta imagen aquí. Fíjense que parece como si fuera un racimo de uvas esa cosa. Y sí, ese racimo de uvas es porque, ese racimo de uvas se da es porque cada uvita de estas de color naranja, en el caso de esta, está formada puntualmente por una actina alfa. En el centro, quien las une, digamos que, por decirlo de alguna manera, eh, esta luz se va yendo. En el centro, ustedes van a encontrar que hay diferentes tipos de actinas. Entonces resulta que existe una interacción entre actina alfa y actina G. Esa interacción forma propiamente el filamento delgado. Y esta interacción entre actina G forma las uvitas en esa línea delgada, pero estas deben estar fijadas y hay al menos una proteína que permite fijar el filamento delgado al cual se le conoce con el nombre de nebulina. La nebulina no es más como, imagínense, como un entorche. Bueno, no, esa palabra la voy a utilizar más adelante, perdón, no, es como una cadena, eso suena mucho mejor, una cadena que está entorchando, otra vez, que está enlazando el filamento delgado y lo que va a permitir es que este se fije, es decir, que siempre esté recto, por decirlo de alguna manera. Encima del filamento delgado, digamos que ya actina alfa, actina G, actina alfa, nebulina, lo que vas a encontrar es como un hilo, este hilo rojo que está aquí, este hilo rojo. Este hilo rojo es muy importante, muy, muy importante. Recuerda, la nebulina lo que está haciendo es como amarrar el filamento delgado, pero este hilo rojo como que lo cruza, lo bordea. A este hilo rojo se le conoce con el nombre de tropomiosina, molécula muy importante. Aquí se ve la tropomiosina. Es como que lo bordea. Es diferente a la nebulina. Recuerden, la nebulina es para fijar el filamento delgado. La tropomiosina es una molécula que permite, digamos que permite fijar unas moritas que van en triadas a las cuales se les conoce con el nombre del complejo troponina. Y es que resulta que lo que ustedes van a ver cuando arranquen a estudiar contracción muscular es que existe una interacción entre troponina, tropomiosina y actina, los cuales le permiten, actina F y G, perdón, y actina F y G, los cuales le permiten iniciar el proceso de contracción muscular. Entonces para hacerlo resumido, ¿cuáles son las moléculas del filamento delgado? Son actina alfa, actina F, actina G. Nebulina, la que fija a las actinas. Sale. Y la que se encuentra fijando al complejo troponina, la cual se llama tropomiosina, que es una molécula que está, digamos que bordeando el filamento delgado. Listo, son esas, nada más. A tener en cuenta para lo que viene de contracción. Actina F, troponina, complejo troponina, tropomiosina. Esas son las importantes. Las otras no se vuelven a nombrar en todo el capítulo,
porque les llaman moléculas fijadoras, como que los dos libros dicen como las nombramos y hasta aquí llegaron. Hay una sexta que se llama titina, de la cual la voy a dejar para el final. Y esta sí tiene esa forma entorchada, ahora sí voy a utilizar la palabra. Y es porque esa forma entorchada es como le da la capacidad de ser como un resorte. Y su importancia radica en eso, en ser un resorte. Pero voy a dejarla para hablar al final cuando hablemos de la contracción muscular. El filamento grueso. El filamento grueso está conformado por cadenas ligeras y cadenas pesadas, que están compuestas generalmente de meromiosina. Lo explico con más detalle. Ahí vamos acá para atrás. Para hacerlo más fácil, la razón por la cual la banda M se llama M en realidad es porque está compuesta de una proteína llamada, eh, llamada miomesina. Como Messi, miomesina. ¿Y esta luz? Permítame un momento. Esta luz está toda extraña. Permítame un momento. ¿Quién sabe qué le pasaría? Ok. Perdón, ahí el distrover. Miomesina. Mio de músculo, mesina de conformación estructural para fijar la miosina. Entonces resulta que la miomesina compone la banda M y a la banda M se van a fijar o pegar los filamentos gruesos. Los filamentos gruesos están hechos de una molécula llamada meromiosina. Hay meromiosinas ligeras y meromiosina ligera y meromiosina pesada. La que parte se llama meromiosina ligera y cuando termina en la cabecita le llaman meromiosina pesada. Y aquí lo podemos ver, ¿dónde estás? Imagen pesosa, esto. Meromiosina ligera y cuando termina la cabecita le llaman meromiosina pesada. Esto solamente para darse una idea porque estas moléculas no las vuelven a nombrar en todo el capítulo. Solamente es para que ustedes entiendan. Los autores le llaman moléculas fijadoras. Pero lo importante acá son las cabezas de miosina. El filamento grueso, en sus puntas, de meromiosina pesada, tiene cabecitas y vienen generalmente de a pares, siempre vienen de a pares. Las cabezas de miosina van a terminar interactuando con la actina y eso es lo que va a terminar generando la contracción muscular. Y ahí creo que todo esto de troponina, tropomicina, pues la importancia, pues todo esto ya quedó contestado. Ya entramos en 3. De aquí para abajo quiero que estudien, que vean el video por favor, que hagan referencia a qué es el golpe de fuerza, qué son los túbulos T, cuál es la interacción del calcio en los procesos de contracción, cuál es el papel relacionado con la acetilcolina y el sodio, qué tiene que ver el proceso de contracción con el ATP, qué tiene que ver el ATP con la contracción muscular, y lo que quiero que ahonden es mucho en cómo se suscita el proceso de contracción muscular. El video dura 3 minutos y es súper cool para entender el proceso de contracción muscular. Entonces, de ahí vamos a partir, les voy a ir explicando algunas cosas súper interesantes de la contracción muscular. Quiero por favor que lo estudien, porque seguramente algunas de esas preguntas de cómo se contrae el músculo, seguro que va a salir alguna de estas preguntas en el quiz. Esto es importante mencionar qué son los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi. Si son receptores sensoriales, entonces, ¿qué señales detectan? Y aquí sí, los tipos de fibras musculares, esto es importante que lo entiendan, que existen fibras rojas, blancas e intermedias. O que existen fibras tipo 1, tipo 2A y tipo 2B. ¿Cuál es la característica de estas fibras? Eso es muy importante entenderlos, o al menos saber por qué
¿Por qué razón a la roja le llaman roja? ¿Qué característica tiene? O a la blanca, que se llama blanca, ¿qué característica tiene este tipo de fibras? Estas son un poquito más difíciles de entender en 1, 2A y 2B, pero solamente por el nombre ya uno se puede hacer una idea. El nombre es glucolítica rápida, glucolítica oxidativa rápida y eso. Y aquí para allá quiero que observen cuál es la estructura, cuál es la diferencia entre toda la histología que vimos del tejido muscular estriado esquelético y esa misma histología la comparen con la histología del músculo estriado cardíaco. ¿Qué diferencias tiene? Entonces, que una tiene el núcleo en el centro, que una no tiene fascículos, que la otra sí tiene fascículos, que en esta sí hay uniones que sí se alcanza a ver el limitante entre una célula y que le llaman disco intercalar. Eso es muy importante. Si pueden, dentro de su modelo de estudio, hagan una comparativa entre, desde el punto de vista histológico, qué tienen y qué no tienen. Qué tiene el músculo estriado esquelético, qué tiene el músculo estriado cardíaco y qué tiene el músculo liso y qué diferencias existen entre cada uno de ellos. Eso es muy importante porque como yo ya les expliqué la primera parte, pues ya hacer los otros dos va a ser mucho más fácil para saber qué diferencias existen. Muy, 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 muy importante. Aquí yo hago un cuadrito. Aquí yo hago un cuadrito de cuáles son las diferencias desde el punto de vista de la función, no histológico, sino de la fisiología, de la diferencia entre la contracción del músculo estriado cardíaco y la contracción del músculo estriado esquelético. Y voy a dejar esta porción porque aquí es donde viene el fuerte del presente tema. El fuerte del presente tema es una condición que más adelante yo ahondo en ella y es que es parte del tema de la siguiente semana y es qué es el concepto de despolarización, repolarización y eh, potencial de acción, potencial en reposo, lo cual termina explicando en realidad por qué se contrae el músculo y qué desencadena la contracción del músculo. Este va a ser el centro del tema de músculo que conecta músculo con neurona, con tejido nervioso. Y por último, el muscular liso, cómo está organizado, cuáles son las diferencias y por qué se le llama liso, cosas que ya hemos visto. A qué hace referencia que las células sean unitarias, multiunitarias, qué es eso, por qué. Si bien es importante mencionar que en la literatura refieren a que el tejido muscular estriado esquelético es un tejido netamente inervado por un sistema nervioso llamado voluntario, somático, mientras que el tejido muscular estriado cardíaco y el liso están inervados o están estimulados por un sistema nervioso que le llaman autónomo, autónomo y automático. Somático que tú lo puedes controlar, autónomo que se controla de manera innata. Tú no le dices al corazón como, oh, corazón, aumenta tu frecuencia, late más rápido. No, no. Él por sí solo detecta las necesidades del entorno y sabe si aumentar su frecuencia de latidos o disminuirla. Ok, quiero que evidencien cómo está estructurado desde el punto de vista histológico y cuáles son las diferencias no solamente histológicas de cómo está organizado actina, miosina, eh, eh, troponina, tropomiosina. ¿Será que el músculo liso en la organización interna tiene troponina? Esa es una buena pregunta. ¿Será que tiene troponina? ¿Y cómo es que se suscita el proceso de contracción del músculo liso? Que ya teniendo en cuenta lo que se vio en el pasado, entender este es muy fácil. Es importante mencionar que el músculo estriado cardíaco y el músculo estriado esquelético comparten casi todo, o sea, es decir, su fisiología de contracción es muy, muy similar. Aquí en el músculo liso cambian algunas cosas. También es bastante parecido, pero cambian algunas cosas. Este es un resumen de Garner de cuál es la diferencia entre los tres tipos de músculos, estriado, esquelético y liso. Sería como un resumen del resumen del resumen.
Aquí hacen este mismo resumen, pero ese es el de Ros Paulina. Y ahí se terminaría el capítulo de contracción, de tejido muscular. Ahora, es importante mencionar lo siguiente. También vamos a ver una clase, o complementario a una clase de limitantes anatómicos y cavidades anatómicas, pero esta clase va a estar enfocada, no tiene una guía puntual, se lee de dos libros, el de la Target y el libro de Moore. Pero ustedes se van a dar cuenta que el de la Target son 3 páginas y el de Moore son 10. Les voy a dar los tips más importantes para abordar ese libro, ya que esto es tan cortito que no tiene guía. La primera página del de la Target hace referencia a la terminología anatómica, a las asociaciones que están, digamos que se encuentran a la vanguardia de la generación de esta terminología. Entonces, una cosa primera que hay que comprender de lo que dice la Target es esto: términos de relación y comparación. Ahí hace referencia a que es anterior, posterior, superior, inferior, craneal, caudal, medial, lateral, proximal, distal. Esos términos son bastante bien utilizados en anatomía, porque cuando vayamos a ver anatomía de los órganos, yo les voy a decir, es que el ojo, la porción del rostro también se le denomina anterior porque está hacia la parte de adelante, que también le llaman rostral. O la parte de atrás se le denomina posterior, o a la parte de aquí arriba se le llama cefálico, mientras que a la parte más hacia abajo se le llama caudal. ¿Eso qué? Y las definiciones son muy, digamos que muy puntuales. No tienen gran ahínco. Si ustedes de pronto tienen alguna confusión porque dicen, oye, yo no entiendo qué es ventral, nada, fresco. En la biblioteca virtual, o fresca, en la biblioteca virtual hay 2 diccionarios médicos donde puedes ir a checar qué significa el término. Luego, después de estos términos, hace referencia a órganos, sistemas, regiones, y este cuento de regiones lo habla con mucho más detalle aquí en el libro de Moore, porque hace referencia a la anatomía regional. Y cuando hace referencia a la anatomía regional, pone esta imagen y menciona que pues que hay, dependiendo de la zona, cada zona tiene un nombre diferente, como por ejemplo la región mamaria o la región torácica, porque es el tórax, o la región dorsal, porque pues, es de la parte posterior del dorso, o la región glútea, por ejemplo, si estás hablando del seno puntualmente, pues la región mamaria. O sea, aquí describe algunas regiones. Eso le llaman anatomía regional. Voy a traer esto para acá. Y a eso le llaman anatomía regional. Listo. Aquí hace referencia un poco a los órganos y cuáles son las características, digamos que de los órganos, qué características tiene un órgano para ser un órgano. Nosotros ya vimos pues, que debe estar conformado por tejidos, pero pues aquí dice que debe tener conexiones, inserciones, que evoluciona el curso de vida, que posee una expresión superficial, que sirve para hacer, que tiene una función específica, cosas que digamos que son bastante lógicas, por decirlo de alguna manera. Después de que él habla de esto, habla un poco acerca de los sistemas, muchos de ellos son los que vamos a tocar en el transcurso del semestre, que es lo mismo que hace una referencia aquí a anatomía sistémica. Digamos que esto no es tan absolutamente relevante para este tema, pero sí échenle una leída muy superficial, porque pues vamos a ver sistema nervioso, sistema endocrino, sistema gastrointestinal, sistemas, y las van a coger muy fácil en cuanto a para qué cada sistema. Pero una cosa que sí va a venir aquí más adelante es posición anatómica, de lo cual también habla la Target. Y la Target hace referencia a algo que se le conoce con el nombre de planimetría. Y son los ejes, que hay un eje sagital, que hay un eje longitudinal, que hay un eje transversal, y él habla de los mismos, que también aquí les llama planos o ejes hace referencia a lo mismo, un sagital, los otros planos que también llaman sagitales o parasagitales, frontales, coronales, planos transversos que también les llaman axiales. Esto de los planos es importante. Y fíjense que de los planos hablan como media página, es una cosa muy sencilla. Los planos, aquí hablan, mira, en menos de eso.
Y aquí ya termina, porque es hasta la página 26, ¿no? 26, hasta acá. Y aquí ya termina. Listo. Y aquí le suma algo más que a mí me parece importante, los términos de relación, lo que mencionaba hace un momento, superior, posterior, mira que aquí los explica con mucho más detalle, medial, dorsal, superficial, externo, proximal, distal, lateral, y los términos de movimiento, que digámoslo así, que se focalizan o se resumen en esta figura, a lo cual hace referencia a términos como abducción, aducción, rotación interna, externa, eh, flexión, extensión. Esos términos es importante echarles una revisadita. Pero si ustedes se fijan, con esto ya van a tener una idea, digamos que es general de la introducción al estudio de la anatomía. Es importante que lo revisen. Si quieren ahondar más en este tema, en el canal de YouTube donde suelo colgar estos videos, van a encontrar una clase que se llama Limitantes Anatómicos, Cavidades Anatómicas, y es una vaina como de 1 hora y 30, 1 hora y 40, donde yo técnicamente como que me explayo en el tema. ¿Listo? No siendo más y perdón por la longitud de este video, les mando a todos un gran abrazo, espero que se cuiden, que les vaya muy bien y que tengan una muy buena semana. Juiciosos.